Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis adquirir, si queréis, en la Casa del Libro, el Corte Inglés o en Amazon. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tengo inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y también reseño obras de grandes autores como Si no el egipcio Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y a la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, 28 de febrero, en la que se hizo una exposición de carteles taurinos y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Hago también novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar en realidad de varios temas que tienen un nexo en común, como es libertad o libertinaje y ese mundo confundido e engañado y que el mundo entero yace bajo el dominio del maligno, como nos dice muchas veces la Biblia, como nos dijo muchas veces nuestro Salvador, el Mesías, Yeshua Mashiach. Entonces, ¿por qué son varios temas que tienen un nexo en común? Porque siempre vamos a lo mismo, el libre albedrío. Porque siempre vamos a lo mismo, cómo podemos utilizar esta libertad tan hermosa, tan extraordinaria, que Dios nos ha dado no solo a nosotros, sino también a los ángeles, que son seres espirituales inteligentes y que por lo tanto son responsables de sus actos y se dan cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Adán y Eva en el paraíso terrenal eran como niños inocentes que no sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y por lo tanto Dios les da esta posibilidad de poder elegir a Él, elegirle a Él o estar desvinculado de Él y atraer todas las maldiciones, porque sabemos que el hombre desde el mismo momento en que se independiza de Dios, ya no puede hacer absolutamente nada bueno. Por lo tanto, es importante, es interesante que veamos esa diferencia que hay entre la libertad y el libertinaje, que mucha gente lo confunde. Es que yo puedo hacer lo que me da la gana y eso es libertad. No, esto es libertinaje. Es decir, todo aquello que sobrepasemos esta libertad que Dios nos ha dado es libertinaje. Y estas ideas, mucha gente está confundida. Por eso, con la palabra de Dios, es lo que voy a intentar, de alguna manera, esclarecer o ayudar a esas personas que no lo entienden. No por mis ideas, no por mis pensamientos que no valen absolutamente nada, sino por la palabra de Dios. Por eso vemos que en muchas ideas que a menudo se nos expresan en todos los ámbitos de la sociedad, no solo científico, político, periodístico, en todo, hay esta idea de confusión respecto de cuál es el límite a esa libertad que nos dio el Señor. Muchas veces hay gente que dice, y tienen razón, que la libertad mía termina cuando invado la libertad del otro. Sí que es verdad, pero hay que explicarlo todo. No hay que quedarnos solo con esto, porque entonces vamos al conocimiento humano y no aplicamos el conocimiento espiritual. El ser humano no sabe por dónde va. Es decir, no se conoce a sí mismo, porque solamente el Señor sabe lo que nos conviene. Entonces, cuando veo y vemos los cristianos estos gobiernos que promueven cosas que son contrarios a la palabra de Dios, es cuando tenemos que decir no, basta. Por eso es interesante y es lógico que muchas veces los testigos de Jehová dicen, y en eso tienen razón, de por qué van a votar a nadie si realmente
no les van a resolver los problemas. Claro que otra persona me puede decir, pero es que si nadie vota, entonces no hay ninguna organización. Ambas partes tienen razón. Es decir, no votéis porque lo que va a salir no va a ser conforme a las normas de Dios. Pero si es que no votamos, entonces tampoco hay normas, ni hay organización, ni nada, porque evidentemente en las democracias los gobiernos, los partidos, la organización social se mide a través de los votos, a través de ese derecho al voto. Vosotros tenéis que elegir. Como personas responsables tenéis que saber lo que tenéis que hacer. El que no quiera votar, que no vote, y el que quiera votar, que vote. Pero dicho esto, tenemos que saber lo que es el libertinaje y empecemos a decir qué es el libertinaje. El libertinaje es hacer lo que me dé a mí la gana. Eso es el libertinaje. Evidentemente esto hace que sea mucho más agradable esas políticas en las cuales promueven, esos filósofos en los cuales promueven que cada uno haga lo que quiera, porque es dueño de sí mismo y dueño de su destino. Y esto es una mentira y es una necedad, porque no les son dados a los hombres los caminos y porque no sabemos ni por dónde vamos. Si yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana, primero le hago un gran mal a mi cuerpo y a mi mente. ¿Por qué? Porque hay peligro en hacer lo que a uno le dé la gana. Y hay peligro porque si una mujer, por ejemplo, una chica joven, no tiene ninguna contención sexual, puede haber embarazos no deseados, puede haber incluso el pecado del aborto, pueden haber violaciones, pueden haber suciedades, puede haber lo que llaman ahora el poliamor, que ya es el colmo, es decir, haz lo que te dé la gana, y otras cosas como verdaderas perversiones sexuales, que ya la gente lo está admitiendo como normal. Parafilia, que admite todo. Entonces, hay cosas que ya trascienden lo lógico. Y vemos que cada generación está pudriéndose más. Lo que ahora se está admitiendo, esto del colectivo LGTB, esto del homosexualismo, esto del lesbianismo, todas estas cosas, la pedofilia, etcétera, todo esto, hace 20 años, 15 años, 30 años, era impensable que esto se pudiera ni siquiera decir. ¿Por qué? Porque la gente era mucho más moral. Entonces, cada generación va perdiendo más normas. Y cuando dice los principios, ¿y dónde están los principios? Yo tengo mis principios. No, los principios están en la palabra de Dios, que además nos salvaguardan de muchas enfermedades venéreas, como no se han visto, como nunca se han visto, y como otro tipo de situaciones malas que llevan, evidentemente, a que nuestros niños y nuestros jóvenes empiecen a actuar de una manera que no saben ni lo que están haciendo. Porque empieza a crear confusión, ese hacer lo que yo quiera, los padres no tienen ya autoridad sobre los hijos, porque si un padre pega a su hijo le denuncian, porque... ¿Y dónde se ha visto esto? ¿O es que el padre no tiene derecho a corregir? A corregir sí, no a maltratar. Y yo jamás voy a estar de acuerdo con que porque una persona sea homosexual o una chica sea lesbiana la tienen que pegar y torturar. Esto no es correcto, a los ojos de Dios tampoco, porque no nos está a nosotros permitido juzgar a la gente, agredir a la gente y tomar la justicia por nuestra mano, porque entonces ya estamos haciendo venganza y estamos convirtiéndonos en ese momento en títeres del diablo. Todo lo que fue las cruzadas, el matar por orden de la fe, por norma de la fe, todo esto fue promovido por el demonio. Porque aquella persona que leía la palabra de Dios, aquella persona que decía algo que no le gustaba a la Iglesia Católica, lo quemaban, lo torturaban, y esto es en contra de la palabra de Dios. Porque una persona piense diferente a nosotros no tenemos por qué matarla y torturarla. Cuidado con estas cosas. Y evidentemente, cuando nosotros como cristianos le decimos al mundo, le decimos a la gente, mira, esto que tú estás haciendo no es correcto a los ojos de Dios, nos llaman intolerantes, nos llaman que promovemos el odio. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aceptar esto. Ellos quieren seguir con sus iniquidades, con sus porquerías y con sus suciedades. Y esto a los ojos de Dios es asqueroso.
y hay que decirlo alto y claro. Entonces, si queréis votar algún partido, mirar el programa que tiene. Y no me refiero al programa económico, que también, sino a ver realmente cuáles son los principios que está defendiendo esa persona, o ese político, o ese líder político. Porque si realmente sois cristianos, tendréis que seguir, si queréis votar, a esa persona, a ese líder, que más se acerca a las normas de Dios. Y si no sois cristianos ni creyentes, pues evidentemente votaréis a quien os dé más libertinaje, os dé más libertad, porque claro, es vuestra norma y es vuestro gusto. Pero los cristianos no podemos aceptar programas políticos y personas que están defendiendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque ahí sí Dios nos dice, no obedezcas. Y esto hay que decirlo. Entonces el mundo va confundido, va equivocado, va errado, y están aplicando cosas que ellos saben positivamente que van a peor. Y yo dije que toda esta violencia contra la mujer viene desde antiguo, pero que no se quita con leyes, porque evidentemente también es lógico que se castigue a aquellos que matan a las mujeres y que les hacen el mal, pero esto viene del diablo, esto viene del jardín del Edén, cuando Dios le dice a la serpiente, la mujer te pisará en la cabeza y tú la morderás en el talón. ¿Por qué? Porque la descendencia entre ella y la tuya va a ser lucha. Hablaba de la descendencia de la serpiente, la descendencia de Cristo. Por lo tanto, es lógico que nosotros, los cristianos, estemos en contra y en lucha continua con estas normas y estos principios que van en contra de la palabra de Dios. Y por eso nos atraemos el odio, nos atraemos evidentemente el encono y nos atraemos todas las críticas. ¿Por qué? Porque no aceptamos esa sociedad inmoral, esa suciedad en todos los sentidos. Pasa un poco como el tema del cambio climático, que dice Dios que arrasará a aquellos que intentan o que quieren destruir la tierra y están destruyendo la tierra. Lo dice Joel, lo dicen otros profetas. Es decir, esto de la tierra, aquí hay mucha controversia, que hace mucho tiempo, desde los años 50, que ya empezó todo este problema de lo que es la destrucción de la tierra con las bombas y tal. Es decir, nosotros mismos nos estamos cargando la tierra. Nuestra forma de ser, nuestra forma de vida está ensuciando lo que Dios nos había hecho como un paraíso terrenal. Pero el hombre sigue con lo mismo, esto ya lo he dicho, porque evidentemente el hombre no quiere renunciar, o no queremos renunciar a esta vida facilona, a esta vida cómoda. Ya no queremos pasar sin el internet porque es muy cómodo, ya no queremos pasar sin transporte, sin tal. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida está enfocada a esto. Entonces abandonamos los pueblos, abandonamos aquella forma de vida que era sana, y luego evidentemente estas normas que se están intentando hacer con el tema de ayudar al cambio climático, todo esto es un cuento. Es mentira que se va a conseguir acabar con esto. Está en la Biblia. Son como parches que le van poniendo al problema, porque el problema está en la raíz. Es como un árbol que le van cortando las ramas que están secas, pero por dentro el árbol está podrido. Por cierto, he escuchado una noticia que decía que en Cataluña se están muriendo un montón de pinos. ¿Por qué? Por la sequía. Entonces, ese intentar conservar los árboles, que está bien, con agua subterránea están intentando ayudar, porque si no el oxígeno se nos va a marchar, ya es insuficiente porque no hay agua. El poco agua que hay ya es insuficiente. Los árboles están tan secos que están quemados por dentro. Y esto no lo he dicho yo, esto lo están diciendo los científicos, que se están asustando de lo que está ocurriendo. Ayer un político dijo que tendríamos que volver a las situaciones anteriores porque esto va al debacle. Pero claro, ¿qué ocurre? Lo que he dicho antes, que nosotros no queremos terminar con esto y que las políticas que se están haciendo es un cuento, porque las grandes potencias, los grandes oligopolios, las grandes organizaciones, los grandes países industrializados, que son los que más contaminan,
Estados Unidos, China, etcétera, no quieren terminar con esto. El famoso protocolo de Kioto, que se firmó por un montón de países, esto no se cumple. Entonces, ¿de qué sirve de que nosotros intentemos por todos los medios aplicar ciertas medidas si los que están contaminando no quieren hacerlo? Porque no les da la gana, porque eso les da un beneficio tremendo. Como he dicho de la guerra de Ucrania, eso da un beneficio, por desgracia, y no les importa ni las muertes, ni les importa nada. Ellos quieren ganar dinero, los señores de la guerra. Las armas, todo eso vale dinero. Y eso es lo que les da dinero. Por eso es tan difícil acabar con la guerra. Y eso nos va perjudicando a todos. Es como el efecto dominó de aquellos fichas, que las pones una encima de... ¡Bum! Les das, haces así con el dedo y caen todas. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso España está mal, por eso Europa está mal, por eso América está mal, por eso se está expandiendo. Las últimas noticias sobre el clima son terribles. Se han tenido que reunir el representante del clima, parece que ha sido de Estados Unidos, con el chino, porque las últimas noticias son que China está a 52,2 grados en muchos sitios de China. Y esto es una salvajada. ¿Por qué? Porque ya afecta, y tengo que hablar siempre de lo mismo, pero es que está afectando a la salud de las personas. Entonces esto es como un toque de atención de lo que está ocurriendo. Y a mí no me cabe duda que esto es una maldición de Dios. Y destruiré a aquellos que destruyen la tierra. Está dicho en los profetas, está dicho en la palabra de Dios. No me lo estoy yo inventando. Entonces, tengamos claro esto de que Dios permite la libertad, sí, pero no libertinaje. Él permite que nosotros aceptemos al Señor o no le aceptemos. Pero transgredir esas normas como hicieron los israelitas antes de la caída de Babilonia, que lo advirtió Jeremías con aquellas lamentaciones que está ahí, lo podéis ver en la Biblia, cuando advierte una y otra vez al pueblo de Israel, a los gobernantes de Israel, a los reyes de Israel, Joaquín, Sedequías, cuando les dice, no sigáis con estas cosas de prostituiros con idolatría, porque el pueblo de Israel ya estaba prostituido, incluso los sacerdotes, Dios le enseña a Ezequiel lo que estaban haciendo en el templo, por eso dijo, me da náuseas, están adorando a dioses paganos y esto me da asco y por lo tanto voy a destruirlos. Pero Dios avisa antes. Veamos la misericordia, como lo hizo antes del diluvio y como lo hizo después. Y lo está haciendo constantemente y nos está avisando. Todos los cristianos tenemos que decir, alegrémonos de todo esto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está cerca, nuestra redención está cerca, nuestra ida a los cielos está cerca. A pesar de todo lo que está ocurriendo, debemos darle gracias a Dios porque nuestro Rey va a venir pronto otra vez. Todo esto, que parece locura al que no es evidentemente cristiano, y escucha estas palabras, le sobrecoge, le impresiona y lo rechaza. Y muchas veces va a pasar esto. Otros no. Otros están escuchando la palabra de Dios porque están viendo que este mundo no les da respuestas a muchas de esas preguntas normales, esenciales, y tienen hijos y no quieren que sus hijos y su descendencia estén viviendo en tinieblas. Es decir, Dios nos dice, abran los ojos, estén despiertos, sigan mi palabra. En la Israel de la última generación de Cristo, en la Israel en la cual vivía Jesucristo, hubo personas que hicieron caso de Cristo y antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos, marcharon, como les había dicho Jesucristo, marcharon a Petra, a Jordania, escaparon de lo que iba a venir porque hicieron caso de Jesús. Muchos se convirtieron, muchos hicieron caso. Por lo tanto, habrá un remanente, lo dice Joel, me parece, que se salvará cuando invoque el nombre de Cristo. Pero no solo invocar el nombre de Cristo, sino obedecer. Porque es verdad, los que son míos oyen mi voz, pero no se trata solo de escuchar la palabra. El mismo rey Herodes escuchaba a Juan el Bautista, porque escuchaba la palabra de Dios, le gustaba la palabra de Dios. Muchos escuchan, pero, o sea, muchos oyen, pero no escuchan, pero no obedecen. Y esto no sirve para nada. Por lo tanto, no solamente es decir Señor, Señor, sino obedecer al Señor. Entonces estamos viviendo
en un mundo confundido, en un mundo equivocado, que a la libertad le llama libertinaje, o al libertinaje le llama libertad, un mundo en el cual las normas de Dios no las quieren porque les es mucho más cómodo seguir sus propias normas, y un mundo que efectivamente yace bajo el poder del maligno. Y todo está conectado, porque es increíble como todo lo que aparece en la Biblia está conectado. Desde el Génesis al Apocalipsis, por eso es la obra de Dios, porque configura un todo y además todas las ideas son correctas. Y ahí vemos la rectitud de Dios. Entonces Dios nos dice, sé recto, sé recta. ¿Por qué? Porque te va a ir bien en la vida. Porque tú vas a pasar por este mundo sin atravesar esas dificultades y esos peligros. Y no me estoy refiriendo a que Dios nos va a salvar siempre físicamente, sino que espiritualmente vamos a estar protegidos por Dios, que es mucho más importante, a pesar de que esto causa evidentemente asombro. No temas, le dijo Cristo, no temáis a aquellos que os pueden arrebatar el cuerpo, o pueden mataros, se refería, sino a aquellos que os pueden arrebatar el alma. Entonces hay que estar en guardia. ¿Por qué? Porque el diablo, que es muy listo, intenta arruinar nuestro futuro en los cielos y en la tierra nueva, es decir, quitarnos la gracia de Dios. Él sabe que un cristiano que evidentemente es salvo, conforme a la palabra del Señor, que ha aceptado el sacrificio de Cristo y es obediente a Dios, a este no le puede arrebatar la gracia de Dios. Por mucho que haga, no se lo va a arrebatar. ¿Por qué? Porque está protegido por el Señor y porque es obediente y es verdadero siervo o sierva de Dios. Pero sí que puede llegar a enfriarle y puede llegar a influenciarle. Esto es verdad. Entonces tengamos cuidado con estas cosas. Cuando nosotros vemos el mundo podrido y sucio, levantemos los ojos al cielo y digamos, Señor, Señor, estamos contentos en medio de todo esto porque nuestra redención está cerca y porque Cristo viene ya. Miremoslo desde otro punto de vista. No veamos tanto el mundo, no veamos tanto la suciedad, no veamos tanto la basura, porque estamos caminando con la basura. Pero no estamos sucios. Esto es un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. No somos del mundo. Y como no somos del mundo, y con esto termino, el mundo nos va a odiar. El mundo nos va a criticar, el mundo nos va a agredir y como ellos entienden lo bueno, lo malo como bueno y lo bueno como malo, nosotros somos sus enemigos. Nos estamos convirtiendo en enemigos del mundo, porque no seguimos al mundo, no nos gustan las cosas del mundo, denunciamos estas cosas que van contra Dios y empiezan a señalarnos y a cada vez ser peor. Y vendrá una persecución terrible sobre todos aquellos que seguimos la palabra de Dios, sobre judíos y sobre cristianos. Esto lo dice el Apocalipsis, que en el final de los tiempos, en la gran tribulación, cuando venga el anticristo, esto será terrible. Y sin llegar a estos extremos ya estamos viéndolo. Estamos viéndolo, que somos perseguidos en muchos países, incluso asesinados, torturados y criticados en el mundo que estamos, en Europa, porque no queremos seguir las normas del mundo. Pues yo os digo que os irá mucho mejor con Dios que con el otro. Porque el camino que lleva el diablo y todos aquellos que le siguen, ya sabemos dónde va. Al precipicio y a la derrota. ¿Y de qué sirve, como dijo Cristo, ganar todo el mundo si al fin pierdes tu alma? Esta es la reflexión que yo he querido hacer hoy sobre el tema de libertad o libertinaje, que el mundo entero yace bajo el poder del maligno y esa confusión que hay en el mundo sobre lo que debe hacer una persona si realmente quiere seguir o no las normas de Dios. Y gracias por haberme escuchado.